lo que me encanta del profe Arias es que él mantiene una frescura para la enseñanza, aún después de haber enseñado ciertas materias tantas veces, lo hace con pasión, lo hace con fervor, lo hace con amor, y el corazón de él se percibe a kilómetros de distancia porque él está en este lugar, porque cree en ustedes, porque los ama y porque quiere invertir en la preparación de tantos alumnos que van a tener un impacto para el reino de Dios. Y así hace poco pude presentar a la profe Gaby, y lo mismo digo del profe Jorge, es que él ha impactado una generación acá en Argentina. Así que bueno, Jorge, gracias por todo lo que das por este lugar. Estamos anticipando la palabra. Gracias por el cariño. Es mutuo, es recíproco. Y bueno, entre la primera materia que enseñé, que empecé a enseñar, fue Libros Históricos 1. No, Libros Históricos, era la 2, pero después, al siguiente año ya de pleno la 1. Y eso significa que sería 39 años. La que más años hace que he enseñado, y libros históricos particularmente en forma continua. Por ahí Pentateuco no todos los años la he enseñado, pero sí libros históricos. Y me tomo de lo que decía el director, porque justamente en esta mañana quisiera compartirles un pasaje de libros históricos del libro de Josué, y de los primeros versículos, el capítulo 1 del libro de Josué. Como ahora en el SIM no estoy enseñando Históricos 1, la enseñé por Zoom, así que están mirando por Zoom también. Bueno, pero los demás no acá, así que como que puede ser novedoso para todos. Así que bueno, les invito entonces a abrir la palabra de Dios o a encenderla, depende. Ahora ya enseguida la voy a encender. En Josué capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Está bien? Con ninguno, ¿no? Acá tuve Históricos 1, ¿o sí? Ninguno. Bueno, así, por allá alguno. Bueno, Josué 1:1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hasta aquí por ahora la palabra del Señor. Estábamos hablando recién, Andrea, de finalizaciones. Noviembre es mes de finalización para el SIM, y podemos decir que de alguna forma el hecho de que algo finalice significa que algo va a cambiar. Noviembre es también entonces para el SIM no solo mes de finales, sino mes de cambios. Algunos, al terminar noviembre, ya van a ser entonces graduados del SIM. ¿Quiénes eran? Algunas manos se habían levantado, ¿no? Ah, ya está, muy bien, una buena cantidad. ¿Y por acá? No, están todos juntos por allá. Bueno, es un cambio. Es un cambio. Aún los que no se gradúan, que puede haber también gente de quinto que no se gradúe, pero no deja de ser un cambio porque ya hay compañeros que no van a estar, y se renueva y se intensifica el desafío de no dejar pasar mucho más tiempo para sumarse a esa promoción de graduados.
Aún para los de cuarto, bueno, terminan cuarto, se viene quinto. ¿Cómo será quinto? Hay un cambio. De tercero a cuarto, de segundo a tercero, de primero a segundo. Para todos, y si no, aún para los que ya hemos pasado esta etapa, estamos a un mes de fin de año. Ya vamos a estar en cualquier momento brindando con sidra y pan dulce. Sidra sin alcohol, pero brindando al fin. Y se viene un nuevo año. Cambios. Y yo entiendo que cambio es también casi un sinónimo de crisis. En el sentido de qué va a pasar luego, qué va a pasar en mi iglesia a partir de esta etapa que finalizo aquí. Bueno, podré desarrollar nuevos ministerios, cómo será recibido en la iglesia. Aún en la vida en general, en la vida familiar, económica, laboral, ¿qué va a pasar luego de este tiempo? ¿Qué va a pasar el año próximo? Cada cambio de año o cada cambio de ciclo lectivo, nacen esas expectativas, tal vez las venimos gestando desde antes, pero ¿qué es lo próximo? ¿Qué va a pasar? Si miramos hacia atrás, seguramente a más de uno le han pasado cosas en este año que está finalizando que no se imaginaba. Algunas no queridas, algunas deseadas, otras sorpresivas. El punto es que todo eso hace a un cierto clima de crisis, de expectativa, de ansiedad, de incertidumbre. Y Josué entiendo que está en esa misma situación al comenzar este libro. Porque ha muerto Moisés, él ahora asume el liderazgo y eso significa un cambio. Vaya si no. Después de 40 años de ser el segundo de Moisés, ahora hay un cambio dramático como es tomar a cargo un pueblo que él conocía bastante, bien numeroso y no tan fácil de liderar, de conducir. Yo creo que en ese sentido podemos asociarnos con Josué, porque también la iglesia, toda en general, está orando y está clamando por un cambio. Muchos nos hemos acostumbrado, hablo en general, no hablo particularmente de ninguna iglesia local, de ningún ministerio en particular, de ninguno de nosotros en forma individual necesariamente, pero nos hemos acostumbrado a una cierta meseta espiritual. Hasta algunos todavía quedaron soñando en la década del 80 y 90, aunque no habían nacido algunos, pero creer que estamos en un nivel espiritual alto, engañándonos al creer que todavía seguimos cosechando los frutos de los avivamientos pasados, en las décadas pasadas de nuestra Argentina querida como iglesia. Y en verdad Dios nos está llamando a liderar un cambio, independiente de la edad que tengamos. El avivamiento no reconoce edades, sino corazones necesitados, expectantes, hambrientos de un nuevo mover de Dios. Y en ese sentido podemos asociarnos con Josué, porque igual que a Josué, Dios nos está llamando a liderar un nuevo cambio en la Argentina, un cambio para bien a partir de una iglesia que recobre un protagonismo sobre el país, que lleve a un nuevo mover de Dios y que esta vez sea más profundo y amplio e influyente de lo que fue el mover de Dios en los tiempos pasados, de tal forma que ahora la sociedad en su conjunto sea verdaderamente afectada en sus valores, especialmente a partir de la presencia y la predicación de la iglesia. Amén. Amén. Así que yo en estos 3 versículos entendí que podíamos encontrar algunos principios para ser los líderes de ese cambio que estamos necesitando y que nuestro país está necesitando. El primero de ellos está en el versículo 1, donde dice: aconteció
después de la muerte de Moisés, que Jehová habló a Josué. Y es interesante que, retrocediendo en la historia 40 años atrás, en Éxodo 17:14, en ocasión de que Josué aparece por primera vez en el relato bíblico, él es comisionado por Moisés a enfrentar a los amalecitas que habían atacado sorpresivamente a Israel. Y cuando termina esa batalla y Josué triunfa, Josué y el pueblo, el ejército que él lideró, Dios no le habla a Josué, le habla a Moisés, pero un mensaje que era para Josué. En Éxodo 17:14, Dios le dice a Moisés, dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec. Entonces, yo pensé, ¿Dios no tiene capacidad para hablarle a Josué? Obviamente que sí. Para Dios nada es imposible. Aún que un sordo lo escuche. ¿Cómo? Si el sordo no lo escucha. Bueno, lo sana y ya lo escucha. O le habla el corazón en todo caso. Pero, ¿qué ocurría aquí? ¿O qué ha ocurrido? Que evidentemente Josué en ese tiempo no tenía la sensibilidad suficiente para escucharlo a Dios directamente. Así que Dios tiene que hablarle a Moisés para que Moisés le hable a Josué. Dile a Josué que raeré del todo. O sea, transmitir ese mensaje. Pero ahora, muerto Moisés, dice aquí que Jehová le habló a Josué. Evidentemente, Josué había desarrollado una sensibilidad a la voz de Dios que antes no tenía. Que en el caso de él le llevó 40 años, ponele. Pero que Dios nos está llamando ahora a nosotros y no a esperar, no está, creo yo, permítame el atrevimiento de decir que puedo entender que Dios no está dispuesto a esperarnos a nosotros 40 años para que crezcamos y desarrollemos y maduremos nuestra capacidad de oírlo a Dios como Dios quiere que lo oigamos. Dios está llamando a aquellos que quieran y están dispuestos a liderar los cambios que la iglesia necesita en este tiempo a favor de nuestro país. Nos está llamando a crecer en sensibilidad a la voz de Dios. No podemos estar dependiendo todo el tiempo de famosos predicadores, profetas internacionales o cualquier otra voz de Dios, pero que siempre terminan siendo intermediarios entre nosotros y nuestro Dios. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, independientemente de la edad que tengamos cronológica o de cristianos. Independientemente de estemos en quinto o en primero. Dios nos está llamando a desarrollar una sensibilidad mayor a la voz de Dios. Dios puede estar, a veces dice, Dios no está hablando. No, por ahí Dios está hablando, pero nosotros no lo estamos escuchando. Y tal vez levanta a otros para que justamente sean esos Moisés y a los cuales Dios les dice, dile a Josué. Entonces, Dios tiene como plan mayor no que seamos oidores con intermediarios, sino que seamos oidores directos de la voz de Dios. Eso es el nuevo pacto. Lo otro, bueno, vale para el viejo pacto, pero nosotros en el nuevo pacto, como hijos de Dios, tenemos la capacidad, la habilidad puesta por el Espíritu Santo de poder escucharlo directamente a Dios, y en tanto y cuanto no crezcamos en nuestra sensibilidad a esa voz del cielo, pues estaremos todavía con una asignatura pendiente para ser los líderes de cambio que Dios está buscando en este tiempo. En segundo lugar, dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ellos venían de velar durante 30 días, más allá de que no encontraron su cuerpo.
Deuteronomio dice que ellos venían de velar 30 días a este Moisés que había muerto. O sea que Josué es bien consciente de esto. Y el desafío que tenía por delante lo hacía también, redoblaba esa conciencia. ¿Por qué Dios le marca: mi siervo Moisés ha muerto? O sea, como si no lo supiera, como si no fuera algo evidente. Y creo que esto tiene que ver con la dependencia de Josué. Josué había estado 40 años de alguna manera dependiendo de su líder, dependiendo de Moisés, quien tomaba las decisiones, quien escuchaba a Dios y tomaba las decisiones, quien lideraba al pueblo, quien decidía, tomaba las grandes decisiones, era Moisés. Pero ahora Moisés ha muerto. ¿Y esto qué significa? Que Josué ahora estaba siendo desafiado a crecer en su dependencia de Dios. No solo crecer en su sensibilidad a la voz de Dios, sino también en su dependencia de Dios. Y creo que ese es el plan de Dios para todos y cada uno de nosotros acá. Y cuando digo tanto el primer punto con este punto, por favor, no estoy soslayando el lugar de las autoridades, de los que nos presiden, de quienes son autoridad sobre nosotros, de ninguna forma. Pero sí creo, porque la Biblia nos indica, este pasaje me da la pauta, de que Dios quiere que desarrollemos la capacidad de ser independientemente dependientes de Dios. Es decir, tiene que llegar un tiempo en que las muletas ya no sean necesarias, que soltemos los bastones. Porque aún siendo líderes, muchos de nosotros vivimos dependiendo de bastones ministeriales, de muletas ministeriales. Que no me falte este o el otro porque si no me vengo abajo. Porque si no, no puedo seguir. Que por favor alguien me dé una palmadita en la espalda, si no, yo aflojo. Sin ser generación de cristal, a veces pretendemos ser una generación de cristal. Y eso no corre para los hijos de Dios. Eso no corre para los líderes de cambio. Así que Dios nos llama a crecer, a madurar, a dejarlo de niño. A dejar esa generación floja y recuperar esa fortaleza, esa dureza bien entendida, ayer creo que hablaron de cuero de elefante, me parece, o no sé por dónde es que escuché eso, de cuero de rinoceronte, ¿no? Tener esa sensibilidad, sí, a Dios, pero también esa fortaleza espiritual para aguantar de pie las tormentas que se vengan por delante. Porque si vamos a liderar cambios, sepamos también que las tinieblas van a reaccionar. Y cuando las tinieblas están pasivas, es para preocuparnos. Es porque no estamos significando mucho peligro. No estamos afectando mucho sus intereses. No estamos invadiendo el territorio que Dios nos llama a conquistar. Así que este es otro punto para tener en cuenta. En tercer lugar, versículo 2, dice algo más allí. No solo le marca: mi siervo Moisés ha muerto, es decir, Josué, es hora de que vos conmigo seas suficiente. Que para vos mi presencia, mi palabra, mi poder, mi ayuda, te sea suficiente. Pero también le dice: levántate. Cuando le dice esto, yo digo, pero si le dice levántate, ¿cómo estaba Josué? Tal vez estaba allí inclinado sobre sus propias rodillas, orando, o tal vez desanimado y entonces allí está agachado. Pero es interesante que si le dice levántate, evidentemente, déjenme imaginar a mí, que no está de pie. Y cuando uno está agachado o está en una posición de bajo nivel, ¿qué es lo que es afectado inmediatamente? La visión. Bien lo dicen, la visión. Yo estoy aquí agachado y me dicen, bueno, ¿cuántos alumnos hay del CIN? Y habrá unos 20 más o menos, digo yo. Pero si yo me levanto, ahí empiezo a ver y encima una posición más... ahora sí veo gente que está mucho más de 20.
Este punto de levántate habla de levantar nuestra actitud, nuestra visión de la obra de Dios. Levantar nuestra visión de la gente también. Y alcanzar la altura que pretende Dios que alcancemos, que no es otra que estar sentado junto con Cristo en los lugares celestiales. ¿O no nos considera así Dios acaso? Su palabra dice eso, que estamos sentados en las alturas celestiales juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra visión sea lo más cercana a la visión de Dios. Y Dios nos está llamando a levantar nuestra visión, a mirar desde la altura de Dios. Y entonces, en vez de ver gente problemática, veamos gente que necesita de Dios. En vez de ver simples compañeros de estudio, empecemos a ver potenciales siervos y siervas como también lo quiere de mi propia vida. En vez de vernos a nosotros mismos como estudiantes, obreros que están tratando de aprender un poco más de su palabra, nos veamos como esos líderes de cambio que Dios está queriendo gestar en cada uno de nosotros. Así que esto de levántate es también válido para nosotros. Es la perspectiva que al fin de cuentas un compañero de Josué supo tener. Caleb, aquella vez en que vuelven de la tierra prometida, de peregrinar o espiar la tierra durante 40 días, mientras que los demás, los 10 espías incrédulos decían, uy, estos gigantes nos van a aplastar como langostas, Caleb, y creo que Josué tendría esa misma idea, supo decir, no, al contrario, Dios está con nosotros y nosotros vamos a comer como pan. Ahora, ¿cuándo es posible dar estas palabras de optimismo, de fe, de victoria? Cuando tu visión es lo suficientemente elevada. Mientras miremos al ras de los hombres, mientras miremos, tengamos la mirada del común de la gente, incluyendo de muchos creyentes, pues estaremos viendo una realidad equívoca. No estaremos viendo como ve Dios, porque la realidad no es la que ven nuestros ojos, ni la que dictamina la mayoría de la gente. La realidad, la realidad real, la verdadera realidad es la que dice Dios que es. Entonces, para eso tenemos que ver cómo ve Dios y para eso tenemos que levantar nuestra mirada. Alzar los ojos al cielo, alzar los ojos y ver los campos blancos que están para la cosecha, dijo Jesús. La Biblia abunda en muchas ocasiones de esto de levantarnos o levantar nuestra mirada. Punto cuarto, en el versículo 2 también dice, pasa este Jordán. Levántate y pasa este Jordán. ¿Saben qué? Este momento en que Dios les dice a Josué que pase el Jordán era el momento menos indicado, porque el Jordán en esa época del año, en que Dios lo llama a pasar el Jordán, era cuando menos aconsejable era pasarlo. ¿Por qué? Porque el río estaba desbordado por todas sus orillas, era imposible pasarlo. En otras épocas es posible hasta vadearlo a pie, pero en este caso no había forma de pasarlo y ahí es cuando Dios le dice, pasa este Jordán. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Tenemos un Dios, como es el que disfruta con el sufrimiento ajeno, un Dios sádico. ¿O será que Dios te pone en situaciones imposibles de solucionar por vos mismo? Te pone obstáculos sumamente difíciles de enfrentar. Te pone desafíos que vos decís, no, esto para mí es absolutamente imposible. Porque quiere que compruebes su mano poderosa, su sobrenatural poder a favor de tu vida. Y yo creo que esto es otra característica de los líderes de cambio que Dios está buscando. Gente que las dificultades las vea como una oportunidad, no para ver cuánto puede cada uno, sino como una oportunidad para comprobar la misericordiosa, poderosa, sobrenatural, amorosa mano de Dios a nuestro favor. Y finalmente, versículo 3 dice,
yo les he entregado, como le dije a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Es interesante que ellos todavía no cruzaron el Jordán. Dios les está hablando del lado oriental del Jordán. Y Dios les está diciendo, yo ya les entregué la tierra que está del otro lado. Ahora, o Dios no maneja bien los verbos, o algo más quiere decirle aquí a Josué y a nosotros. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios, que es el primer artífice de la fe, el primer ejecutor de la fe, llama las cosas que no son como si fueran. Y Él le está diciendo, yo os he entregado, está dando por hecho, consumado, pasado, algo que para ellos era todavía un futuro, como dije al principio, tal vez incierto. Un futuro que tal vez les provocaba un cierto grado de ansiedad, de incertidumbre. Pero si Dios dice, si Dios nos habla en términos de pasado, yo ya lo hice, yo ya los redimí, yo ya sacrifiqué a mi hijo antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Dios dice, yo ya los coloqué en lugares celestiales, yo ya los resucité, yo ya los glorifiqué. Pues entonces está diciendo que como ocurría o ocurre en ciertas peleas de boxeo, la pelea ya está arreglada. Nos toca subir al ring y pelear la buena batalla de la fe, pero la pelea ya está arreglada. Sepamos que el resultado ya está arreglado y el resultado dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos llamados a vencer. Somos llamados a conquistar la tierra. Somos llamados a responderle al Señor, sí Señor, envíame a mí, yo quiero ser un líder de cambio, aquí estoy, para eso me he venido a preparar y para eso estoy dispuesto a crecer en sensibilidad, a no andar dependiendo de recursos humanos carnales, sino de todo lo que provenga de tu espíritu, a levantar mi mirada, mirar y procurar y pensar y hablar y ver como ve Dios, a aceptar todo obstáculo como un desafío que me permitirá comprobar una vez más y más aún la mano de Dios a mi favor y disfrutar ya en medio de toda batalla, de toda crisis, de todo lo que circunstancia que pueda venir de aquí en adelante, a disfrutar siempre la promesa de Dios que me asegura que para nosotros está asegurada la victoria de Cristo Jesús por su gracia, para su gloria y a nuestro favor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios los bendiga. Gracias, Señor, por mis hermanos.